Esta palabra, neurosexismo, no es más que un intento de llevar un debate científico muy viejo al campo de la moral, esencialmente porque en el campo de la ciencia era un debate perdido desde hacía mucho tiempo. Según las feministas, el cerebro de los hombres y de las mujeres es idéntico. Según los neurobiólogos, no lo es. Y lo que podría haber sido un debate científico perfectamente civilizado acabó convirtiéndose en otro mito feminista después de que Gina Ripon, su principal impulsora, decidiese embarrar la discusión metiendo acusaciones gratuitas de sexismo hacia quienes no pensasen como ella. Para las feministas, los científicos que apoyan una hipótesis distinta son neurosexistas. Desde hace años han ido apareciendo noticias, entrevistas y vídeos de YouTube discutiendo el tema del neurosexismo, casi siempre apoyando la postura feminista y negando que existan diferencias neuronales entre hombres y mujeres. Según estos periodistas, todos los estudios científicos que dicen lo contrario son el producto del machismo de los científicos. En algunos casos, de forma bastante atrevida, se insinúa que los experimentos sobre este tema son basura en su totalidad. Patrañas, son vulgares patrañas. Para apoyar estas conclusiones, los partidarios de la palabra neurosexismo suelen apoyarse en una serie de argumentos fijos. En primer lugar, que es imposible distinguir el cerebro de un hombre del de una mujer de manera fiable. En segundo lugar, que el solapamiento entre los cerebros de las mujeres y los hombres es muy grande, es decir, que las diferencias son pequeñas. En tercer lugar, que estas diferencias desaparecen cuando se controlan otros factores de confusión, como por ejemplo el tamaño corporal. En cuarto lugar, que el cerebro es plástico y es la cultura la que lo moldea. Y finalmente, que las consecuencias de creer que el cerebro varía según el sexo tienen graves repercusiones sobre el progreso de la igualdad de género y de la sociedad en general. Pero si repasamos estos puntos uno por uno, podemos comprobar que la posición feminista no se sostiene. Es únicamente Ripon y quienes han entrado en contacto con sus ideas quienes defienden que el cerebro de ambos sexos es igual. Por ejemplo, una rápida búsqueda en Google acerca del neurosexismo arroja como resultado lo siguiente. Este artículo escrito por Gina Ripon. Este otro que es una traducción de Gina Ripon. Este que cita a Ripon. Y este otro que hace lo mismo. Un vídeo de Josep Corbella que se hizo para acompañar a un artículo suyo cuya fuente principal es un libro de Gina Ripon. O este vídeo de La gata de Schrödinger que también cita a Ripon. Podríamos seguir así, pero creo que es bastante evidente que la polémica no es real. Lo que sucede es que los medios de comunicación tienen una tendencia bastante problemática a favorecer las palabras de una única feminista por encima de las de cientos de científicos no activistas. En cuanto a los argumentos que esta mujer utiliza, o bien son erróneos, o deliberadamente están formulados de una manera engañosa. Por ejemplo, en este debate contra Simon Baron Cohen, justo antes del minuto 7, Ripon afirma que nunca se ha encontrado ninguna característica que pueda distinguir de manera fiable el cerebro de un hombre del de una mujer. Esto es falso. Por ejemplo, según este estudio, se puede predecir con un 80% de efectividad el sexo de una persona observando únicamente su producción de ondas cerebrales. Si, en cambio, observamos su conectividad neuronal, la efectividad crece hasta un 87%. Otro experimento cuya metodología se basaba en el análisis del mosaico cerebral de cada individuo llegó a alcanzar una fiabilidad del 93%. Según la neuroanatomía, estas cifras pueden llegar hasta el 83%. Aún otro estudio más, basado en los patrones de la materia gris, llegó hasta una efectividad del 93%. Y este último estudio, que trataba de determinar la etnia de los participantes, además del sexo, consiguió también un 93% de precisión. Todo esto nos lleva a pensar qué pasaría si se hiciese una prueba que midiese simultáneamente todos estos factores. Y aquí hay dos posibilidades. O bien podría ser que el solapamiento entre unos y otros rasgos fuese total y que las pruebas sucesivas no aportasen más información nueva, en cuyo caso la fiabilidad mínima sería de un 93%, o bien todos estos rasgos son independientes entre sí, y la gente que es atípica en unos puede ser normal con respecto a los otros. En ese caso la efectividad de la prueba sería esencialmente del 100%. Lo más probable es que en algunos rasgos tengan cierto solapamiento y en otros no, y por eso es muy posible que se pueda distinguir entre el cerebro de un hombre y el de una mujer con una efectividad bastante próxima al 100%. Así, cuando Gina Ripon dice que no hay ninguna característica que pueda identificar el cerebro de acuerdo con su sexo de manera fiable, o bien está diciendo algo directamente falso, o bien está retorciendo las palabras maliciosamente. Esa afirmación solo podría ser cierta si con fiable quisiésemos decir con un 100% de fiabilidad, o si con ninguna característica nos refiriésemos estrictamente a rasgos individuales
mujeres y no a rasgos compuestos. En cualquier caso, parece que es evidente que sí se puede distinguir el sexo de los cerebros. De hecho, ni siquiera Ripon niega que las diferencias sexuales existan. Ella reconoce que los cerebros son diferentes, pero lo hace con la boca pequeña, a sabiendas de que da a entender lo contrario con las expresiones que utiliza, y que ese tipo de matices se pierden irremediablemente en la prensa y en el activismo. Patrañas, son vulgares patrañas. En cambio, ella prefiere decir que las diferencias entre hombres y mujeres son tan pequeñas que son triviales, o en términos estadísticos que el solapamiento es muy grande. Por tanto, según el argumento feminista, puesto que las diferencias promedios son tan pequeñas, la utilidad de su estudio debe ser nula. Pero esto no es cierto. Incluso una diferencia estadística muy pequeña puede tener poder predictivo y utilidad. Por ejemplo, según este estudio científico, el centro de gravedad en el cuerpo de una persona negra está un 3% más arriba que en el de una persona blanca en relación a su altura total, lo que supone que los blancos tengan una ventaja de 1,5% de velocidad en natación, mientras que los negros tienen así esa misma ventaja en carrera. La diferencia es muy pequeña, pero es suficiente como para que las Olimpiadas estén dominadas casi exclusivamente por corredores negros y nadadores blancos, y esto sucede por un motivo puramente estadístico. Para entender por qué, podemos tomar prestada esta gráfica de un artículo contra el neurosexismo, escrito por, sí, lo habéis adivinado, Gina Ripon. En lo que las feministas ponen el foco aquí es en el solapamiento que hay entre las puntuaciones de los hombres y las mujeres, y, efectivamente, el hombre promedio está mucho más próximo a la mujer promedio de lo que engloba el rango de variabilidad dentro de cada sexo, o sea, que ambos sexos se parecen entre sí más de lo que los miembros de un mismo sexo lo hacen. Hay más variabilidad entre individuos que entre sexos. Esto es cierto, pero insuficiente para demostrar que estas diferencias no sean útiles. En primer lugar, que exista solapamiento y que las medias estén muy próximas tan solo limita el poder predictivo de muestras al azar. Es decir, que es cierto que si cogemos a un hombre y a una mujer al azar, es imposible predecir cuál de los dos tendrá más desarrollada una característica psicológica determinada. Pero es que vivimos en una sociedad en que muchas dinámicas no son aleatorias, son selectivas. Por ejemplo, las entrevistas de trabajo, las oposiciones o incluso el éxito financiero. Este tipo de procesos no toma muestras de gente al azar, sino que empieza por uno de los extremos de la gráfica. Teniendo esto en cuenta, fijaos en lo que pasa cuando hacemos un corte selectivo de solo el 10% superior de una característica típicamente masculina, como podría ser la tolerancia al riesgo. El desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres es enorme, a pesar de que los valores promedio estén muy próximos. Precisamente por esto es por lo que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, que la mayor variabilidad sea entre individuos y que las diferencias entre sexos sean importantes, porque la utilidad de estos dos hechos se da en ámbitos diferentes. Así, estas pequeñas diferencias cerebrales nos ayudan a explicar cosas como la mayor proporción de hombres en las cúpulas directivas de ciertos negocios, que las hipótesis del neurosexismo son incapaces de explicar. Lo que quiere dar a entender la crítica al neurosexismo no es que no existan diferencias cerebrales, sino que estas diferencias no existirían en otras circunstancias. La idea es que es la plasticidad del cerebro la que permite que la cultura afecte al cerebro de cada sexo de manera distinta. Pero esto no es un hecho comprobado, sino una presuposición, porque no hay ninguna razón científica para esperar que esto sea así. Básicamente, las feministas están tomando una especulación que podría ser cierta o no, y dándole el estatus de verdad científica para poder rechazar la hipótesis neurobiológica dominante. Por ejemplo, en este número de la revista científica Neuroscience Research, titulada Una cuestión cuyo tiempo ha llegado, tenemos una muestra de más de 70 experimentos, cada uno de ellos firmado por varios investigadores, respaldando la posición de que el cerebro, como muchos otros órganos corporales, presenta dimorfismo sexual. Uno sabe que ha perdido el debate cuando tiene que recurrir a pedir que no se revele información científica por cualquier otro motivo que no sea su falsedad. Pero ya que Ripon quiere hablar de consecuencias, ¿qué tal la consecuencia de que el movimiento contra el neurosexismo esté financiado por las grandes compañías farmacéuticas? Si vamos a hablar de consecuencias, este sería un buen momento para recordar cómo se utilizó al feminismo para presionar la aprobación de un fármaco que, por sus riesgos para la salud, ya había sido rechazado 2 veces por la FDA, o para recordar cómo el paradigma de que las diferencias químicas y fisiológicas entre los sexos son triviales condujo a años de sobredosis en mujeres y a cientos de miles de muertes. No hay motivos científicos que respalden que los cerebros de hombres y mujeres no son diferentes. Al contrario, hay pruebas que demuestran que es así.